Bien, jóvenes, buenos días. Con respecto a la práctica de esta semana, la práctica que correspondía a lo que es 23 de marzo, es sobre, en este caso, la práctica 6, que aparece en su manual en la página 72 y es la acción de los agentes físicos y químicos sobre los microorganismos. Vamos a recordar que van a ver lo que son compuestos químicos y físicos que van a ayudar a lo que es al control o a la destrucción de total o parcial de los microorganismos. Para ello se habla de lo que son de los factores físicos y factores químicos. Dentro de los factores físicos tenemos lo que es el calor. El calor, si ustedes se recuerdan, en una clase que veíamos de antisexia, habíamos visto que el calor existen dos tipos de calor, lo que es el calor seco y el calor húmedo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de calor? Es que el calor seco lo que hace es oxidar a las bacterias, ya debido a que las bacterias van a perder gradualmente lo que son todas las moléculas de agua que contiene y entonces en este caso las va a oxidar. El calor seco nosotros lo podemos lograr a través de un horno o en este caso a través de lo que es de la incineración, ¿verdad? A través con una asa bacteriológica. Y el otro que es el calor húmedo, lo que hace es destruir las bacterias y en este caso el vapor va a penetrar lo que es al interior de las bacterias y le va a producir lo que es coagulación. Y al coagularla lo que va a hacer es, va a coagular sus proteínas y las va a destruir. Entonces, cuando nosotros queremos eliminar bacterias potencialmente patógenas, lo que hacemos es introducirlas, lo que es a una autoclave, para que la autoclave que llega a una temperatura de 121 grados centígrados se encarguen de destruirla y especialmente después eliminarlas de otra forma. Por ejemplo, metemos placas de Petri con bacterias y estas bacterias posteriormente son destruidas con el vapor y luego nosotros después de eso lo metemos lo que es en lejía, en un agente químico para terminarlas de eliminar, ¿verdad? O tal vez a otras bacterias que tal vez hayan resistido lo que es a la esterilización con la autoclave. También se logra con los filtros de milipore, también se ha utilizado para eliminar lo que es algunos microorganismos. En cuanto a lo que es la acción de los agentes químicos, vamos a comprobar en esta práctica lo que son dos agentes químicos, que es el fenol y lo que es la tintura de yodo. Ya vamos a saber si es efectivo uno de ellos. En su manual también les aparece en la misma página 72 y 73 lo que es un antibiograma. El antibiograma es una prueba de susceptibilidad que se deja cuando ustedes, por ejemplo, dejen un cultivo de orina, que en este caso es un urocultivo, un coprocultivo, que es DS, un mielocultivo de médula ósea, etcétera. Si hay presencia de microorganismos, el laboratorista encargado se va a tener que realizar un antibiograma. Y en este antibiograma se utiliza un medio de cultivo que se llama Müller-Hinton, que es un medio de cultivo sólido en donde se siembra lo que es la bacteria, aplicando lo que es un método de Kirby-Bauer modificado. En este caso se hace una dilución de las bacterias y se siembra en ese medio de cultivo llamado Müller-Hinton. En el transcurso de ese tiempo que se ha sembrado la bacteria en ese medio de cultivo, una vez que ya se ha sembrado, se le colocan lo que son diferentes discos de antibióticos para ver si la bacteria es sensible, intermedio o resistente a determinada cepa bacteriana. La primera parte que aparece en su manual, que está en la página 74, es sobre la acción de los agentes químicos sobre los microorganismos. En este procedimiento, lo que se hace y se trabaja lo que son con dos tipos de bacterias, que es Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Se iba a utilizar lo que son de esas tres soluciones que aparecen ahí en esta diapositiva, solo se trabajan con dos, que es el fenol al 5% y la tintura de yodo al 5%. En otros años ese fenol lo hemos sustituido por formalina, incluso este año también teníamos pensado sustituirlo con formalina y siempre vamos a dejar lo que es la tintura de yodo para ver si era efectivo para eliminar estos dos tipos de microorganismos. El procedimiento era y es que nosotros íbamos a tener un medio de cultivo sólido en un tubo de ensayo grande, ya que el tubo de ensayo comúnmente es de 16 por 125 milímetros
y iba a contener lo que son 15 ml de agar triticasa soya. Entonces el medio de cultivo iba a estar en un tubo, iba a estar sólido y lo íbamos a poner a licuar. Este procedimiento de licuar es que íbamos a colocar el tubo de ensayo con el medio de cultivo en un beaker con agua hirviendo y va a estar calentándose con el mechero, y una vez que el medio de cultivo sólido llegara a una temperatura extremadamente superior a los 100 grados centígrados, se iba a convertir en líquido. Entonces ahí es donde dice, una vez licuado, colóquelo en agua al 50%. Entonces, una vez que el medio de cultivo estuviera líquido, lo que se hace es que se saca, se enfría un poco a que llegue a una temperatura de 50 grados centígrados hasta que usted la soporte con el dorso de la mano, y rápidamente íbamos a inocularle una bacteria a ese medio de cultivo líquido, como se les enseñó en una práctica cómo inocular un medio de cultivo líquido a partir de otro líquido. Entonces lo que se hace es que se toma la bacteria, y al tomar la bacteria se iba a inocular en ese medio de cultivo. Por ejemplo, se utiliza Staphylococcus aureus, entonces se agarra Staphylococcus aureus, se inocula en ese medio de cultivo líquido y se agarra Pseudomonas aeruginosa y se cultiva en otro medio de cultivo líquido. Una vez ya hecho eso, se tiene lo que es una placa de Petri vacía, y al tener esa placa de Petri vacía, se agrega en el medio de cultivo a esa placa de Petri vacía. En cierto tiempo el agar se iba a empezar a solidificar, y una vez sólido lo que se hace es tomar una pinza, de esas pinzas que ocupan a veces las señoritas para quitarse las cejas, ¿verdad? Se iba a tomar una pinza, se iba a agarrar un disco de papel filtro. Imaginémonos el disco de papel filtro de esos confeti. Entonces se corta eso así con un perforador. Perforador es lo que usted conoce como sacabocado, ¿verdad? Pero correctamente se llama perforador. Entonces con ese perforador lo que se hace es que se agarra con ese perforador y se hace en el disco de papel filtro, se ponen a esterilizar. Entonces con la pinza se iba a agarrar un papel filtro, se iba a humedecer, o se humedece lo que es con formalina que íbamos a trabajar, y con yodo al 5%, pero por separado. Si a usted le toca fenol, entonces con fenol. Si le toca tintura de yodo, con tintura de yodo. Y ese disco se iba a poner en el centro de la lámina porta objeto, y se iba a poner a incubar a una temperatura de 37 grados centígrados por 24 horas. Entonces, en esta práctica no íbamos a estar dos días, se iba a tener que regresar al segundo día también a ver sus resultados. Y ahí se ve cómo estamos colocando lo que es el disco papel filtro en el centro. Aquí hemos llenado de antiséptico o desinfectante que vamos a utilizar. El antiséptico que se utiliza es tintura de yodo, y el desinfectante a utilizar era formalina. Y luego se ponía lo que es en medio en este caso en el centro o a la orilla de su medio de cultivo ya solidificado. La segunda actividad es la acción de los agentes físicos, en este caso sobre los microorganismos. Ahí les aparece la acción de los agentes físicos sobre los microorganismos. En este caso es físico, ya voy a corregir esa parte. Es acción de los agentes físicos sobre los microorganismos. En este procedimiento lo que se evalúa son dos términos: el tiempo de muerte térmica, que es el TDT, y el punto de muerte térmica, que es el TDP. El, el- en este caso, el punto de muerte térmico, que es el TDP, vamos a comprobar a qué temperatura iba a morir el microorganismo en cierto tiempo. Y el TDT, que es el tiempo de muerte térmica, íbamos a comprobar cuántos minutos iba a requerir la bacteria para poder morir a esa temperatura.
Para ello íbamos a trabajar con dos bacterias, que era Staphylococcus epidermidis y Bacillus subtilis. Ambas bacterias iban a estar en un tubo de ensayo, en lo que es en un medio de cultivo líquido, y le íbamos a someter a 60 grados centígrados y las otras dos a 100 grados centígrados. Entonces, lo que nosotros íbamos a hacer posteriormente es que voy a pasar a la siguiente, en una placa de Petri, como podemos observar, íbamos a hacer 4 cuadrantes, o se hacen 4 cuadrantes. Se iba a rotular lo que es testigo, 5 minutos, 10 minutos y 20 minutos. Cada tubo de ensayo que contenía lo que es el medio de cultivo con la bacteria, en este caso Staphylococcus epidermidis, ¿ya? O Bacillus subtilis, independientemente de cuál bacteria se tenga, se iba a poner a estas temperaturas. Entonces luego, posteriormente, pasado digamos, testigo, íbamos a hacer un estriado en testigo. 5 minutos y vamos a someter la bacteria a 5 minutos a temperatura de 60 o 100. Se saca lo que es el tubo de ensayo y se hace un estriado en donde se iba a rotular o se rotula como 5 minutos. Luego ese mismo tubo se coloca por 5 minutos más para que sean 10 y se hace un tercer estriado donde se rotula 10 minutos. Luego ese mismo tubo se va a poner a calentar a 60 o a 100 grados centígrados y después de 10 minutos más, para completar los 20 minutos, se saca y se hace otro estriado, como podemos observar aquí en la placa de Petri. La técnica es de 4 cuadrantes. Transcurrido ese tiempo, ya que hemos hecho todo el procedimiento, se iba a incubar o se incuba a 37 grados centígrados en una atmósfera de aerobiosis por 24 horas. Ya este procedimiento también duraba lo que son 24 horas. La tercera actividad, que es la evaluación de la efectividad del etanol como agente eliminador del microorganismo, se utiliza lo que es el etanol. Aquí vamos a observar qué tan efectivo es el etanol, en este caso si tiene un poder bactericida o un poder bacteriostático. Se rotula o se divide la placa de Petri con el medio de cultivo en 4 cuadrantes por la base, por la parte de atrás, y si rotula o se hace los 4 cuadrantes y se rotula A, B, C y D. El procedimiento que se hace es que usted va a poner una huella dactilar o usted pone una huella dactilar en lo que es en el cuadrante A, ya con su pulgar izquierdo. El mismo pulgar izquierdo lo pasa al cuadrante B. Luego el pulgar derecho lo pone en el cuadrante C y ese pulgar derecho lo pone, pero previamente se iba a lavar sus manos, se iba a realizar lo que es una pequeña desinfección en su dedo con alcohol, en este caso el etanol al 70%, y va a poner o se pone una huella en el cuadrante D. 24 horas después de incubada esa placa de Petri, lo que se tiene que comprobar es la efectividad del alcohol. Por ende, en el cuadrante A iban a haber colonias porque es del pulgar izquierdo y en el cuadrante B también iban a haber colonias porque su dedo izquierdo no es tratado con ninguna solución. A diferencia del pulgar derecho, que en el cuadrante C puso el pulgar derecho y ese pulgar derecho fue tratado con alcohol, por ende, en el cuadrante C van a haber colonias y en el cuadrante D íbamos a comprobar si es efectivo el alcohol. Por ende, es efectivo y no se observa crecimiento, no van a haber colonias acá. En el cuadrante A van a haber más colonias que en el cuadrante B. En algunas ocasiones, los resultados que se han dado en otros años anteriores es que a veces en el cuadrante B hay más colonias que en el cuadrante A. Entonces, ¿cuáles son los factores que pudieron haber influenciado acá? Es que tal vez pusieron más cantidad o presionaron más su dedo, por ende cubrió más zona y por eso es que hay más resultados en el cuadrante B. 24 horas después, estos tres procedimientos se observan y cuáles serían sus resultados. Los resultados se van a escribir en la página 76 y 77. En el caso de la acción de los agentes químicos, se iba a medir lo que es el halo de inhibición. Si ustedes pueden observar en esta placa de Petri acá tenemos lo que es crecimiento de las colonias y en estas colonias que vemos acá se puso un disco o se pone un disco de papel filtro impregnado con la solución.
En este caso, se puede observar acá que hay un halo de inhibición. Este halo de inhibición quiere decir que la bacteria no tuvo el valor de crecer alrededor de este disco de desinfectante ya o antiséptico, y lo que se hace es medir con una regla milimetrada lo que es el halo de inhibición. Se mide con una regla de extremo a extremo y se reporta en milímetros. Aquí les he puesto un reporte de Staphylococcus aureus que el fenol en este caso se fue sustituido por formalina, mostró un diámetro, una inhibición de 50 milímetros al igual que Pseudomonas. Y esto es en base a los resultados que hemos obtenido en otros años. Y la tintura de yodo, ya que en este caso no mostró ningún halo de inhibición, es cero. Casi es parecido a esto, ¿verdad? Pero imaginémonos que no existe este halo, pero es cero, hay crecimiento acá. Quiere decir que la tintura de yodo no es un buen agente químico para eliminar especialmente estas dos bacterias que son patógenas, que es Staphylococcus aureus y Pseudomonas. Posiblemente sí es efectivo para otros microorganismos que son más débiles, ¿verdad? Que sí lo pueden eliminar. En cuanto a la acción de los agentes físicos, íbamos a evaluar lo que es el tiempo de muerte térmica y el punto de muerte térmica. Y vamos a observar que Staphylococcus epidermidis y Bacillus subtilis, donde aparece la cruz acá, iban a crecer en todo. Iba a crecer en testigo en 5, en 10 o en 20 minutos, como podemos ver en esta imagen. Mire, iba a haber crecimiento en todo. A los 5, a los 10, a los 15, a los 20 minutos. Ya, entonces, quiere decir que la bacteria Staphylococcus epidermidis y Bacillus subtilis no muere a 60 grados centígrados. Y ahí vamos a comprobar eso, que no iba a morir a 60 grados centígrados. Pero a una temperatura de 100 grados centígrados, entonces vimos o se ve que Staphylococcus epidermidis no creció ni en 5, ni en 10, ni en 20 minutos, como podemos ver en esta imagen. Quiere decir que solamente creció en testigo. ¿Ya? Y pueden haber unas colonias acá, ¿verdad? Porque puede ser que hay que comprobar, acá hay que comprobar si la bacteria murió antes de los 5 minutos. Entonces se hace otro procedimiento, bien se hace otro procedimiento de ponerla a calentar durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, para ver en realidad en qué minuto murió. A diferencia de Bacillus subtilis, como podemos observar que Bacillus subtilis hay crecimiento en todo. Quiere decir que Bacillus subtilis no muere a 100 grados centígrados. Si en el examen se les preguntara, en la página 76 les aparece, con base a la información anterior, registre los tiempos de muerte térmica para cada microorganismo. El tiempo de muerte térmica para Staphylococcus epidermidis a 100 grados centígrados van a colocar ustedes ahí que es menor de 5 minutos. ¿Ya? Y en cuanto a lo que es el tiempo de muerte térmica para Bacillus subtilis a 100 grados centígrados es mayor de 20 minutos. Si se les preguntara cuál es el punto de muerte térmica, el punto de muerte térmica es la temperatura, en qué temperatura muere Staphylococcus epidermidis, ustedes pueden poner ahí a 100 grados centígrados. Y si se les pone en qué temperatura muere Bacillus subtilis, ustedes tienen que poner más de 100 grados centígrados. Entonces, vuelvo a repetir otra vez. Si se les pregunta el tiempo de muerte térmica de Staphylococcus epidermidis, el tiempo de muerte térmica, ¿cuál es el tiempo que Staphylococcus epidermidis ocupó para morir a unas temperaturas de 100 grados centígrados? Fue menos de 5 minutos. Y si se les preguntara de Bacillus subtilis ocupa más de 20 minutos posiblemente. Entonces la podemos seguir sometiendo 25, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas para comprobar si en verdad muere, ¿verdad? A ese tiempo. Si acaso se les preguntara cuál es el punto, que en este caso el punto de muerte térmica, que es el TDP, es la temperatura que muere cada microorganismo, Staphylococcus epidermidis se comprobó que muere a 100 grados centígrados. A diferencia de Bacillus subtilis, se tiene que poner a más de 100 grados centígrados. Se puede comprobar a 110, 120, 130 grados centígrados para ver si en verdad es que resiste a cierta temperatura. Ya, entonces ahí se observan los resultados que vamos a obtener. En cuanto a la otra actividad, lo que es la evaluación del alcohol, ahí les aparece un cuadro en la página 77 y vamos a sacar o se saca lo que es el porcentaje de reducción. El porcentaje de reducción
sí van a contar lo que son las colonias, lo que es las colonias de la primera presión, en este caso de su pulgar izquierdo, y se van a restar con el número de colonias de la segunda presión. Luego, después de ello, se iban a dividir entre el número de colonias de la primera presión y se iban a multiplicar por 100. Y ese iba a ser lo que es eh, tratado o lo que iba a ser el porcentaje de reducción. Y aquí comprobamos, ¿verdad? En la primera presión del pulgar izquierdo nos da 60 colonias y el pulgar izquierdo de la segunda presión, que es el B, nos da 25. Al sacar el porcentaje de reducción, le da 58.33. El pulgar derecho, que fue lavado con alcohol, ¿verdad? O tratado con alcohol, el pulgar derecho, la primera presión da 45, es un ejemplo, ¿verdad? Y el número de colonias de la segunda presión da 0. Y al sacar el porcentaje de reducción es del 100%. Entonces ahí comprobamos que el alcohol es efectivo. En este caso tiene un poder bactericida, ya porque tiene la capacidad de matar los microorganismos y a la vez un poder bacteriostático. ¿Por qué es bacteriostático? Porque si usted tiene contacto con otra zona, ¿verdad? Siempre se va a proliferar lo que es la presencia de los microorganismos en ese pulgar derecho que fue tratado con alcohol. Y de ahí les aparece lo que es en la página 78 y 79, lo que son algunas preguntas con respecto a esta práctica. Si ustedes tienen dudas o siguen teniendo dudas con respecto a estos procedimientos, ahí está en la plataforma, está habilitado lo que es un foro de consulta.